La paz esté con ustedes. Ese fue el saludo que Jesucristo dio a sus apóstoles antes de soplar sobre ellos el Espíritu Santo que les había prometido antes de la Pascua, antes de su partida. Soy el Padre Javier, soy consagrado de la Comunidad de Alianza en la misión de Santiago de Chile. Y hoy día me han pedido que comparta con ustedes un breve testimonio a modo de formación, precisamente en esta semana en que estamos profundizando en el misterio de la unidad. Nosotros sabemos que como comunidad nuestro carisma está asentado en tres pilares fundamentales. El primero y el esencial es el de la contemplación. Nosotros estamos llamados a ser almas esposas de Jesucristo, unirnos a Él. ¿Y cómo lo hacemos? De un modo especial, abandonándonos en su gracia, que la pedimos todos los días a partir del estudio bíblico y de la oración prolongada. Es la oración la que nos hace entrar en este misterio de contemplación, y entrando en este misterio de contemplación nos desposamos con Dios en favor de la humanidad. El segundo pilar precisamente es en consecuencia del primero, que es la evangelización. La comunidad está llamada precisamente a entregarse, a donar sus vidas en favor de la humanidad. ¿Y cómo lo hacemos? Anunciando a Jesucristo, el resucitado que pasó por la cruz y que nos da su Espíritu Santo para elevarnos al Padre y para poder santificarnos y darnos esa vida de santidad, esa vida de alegría y felicidad que solo Dios nos puede dar. La evangelización es un aspecto fundamental. Hemos sido constituidos para evangelizar, para salir al mundo a anunciar lo que nosotros gratuitamente hemos recibido. Pero hay un tercer aspecto que es el de la unidad. La unidad, nosotros tenemos una semana especial para poder reflexionar en torno a ella. La tenemos que vivir todos los días, en cada momento, pero hay una semana en la cual nosotros nos sumergimos en este misterio que Dios nos regala y que nos pide para vivir como comunidad católica Shalom. Esa semana comienza en el día de Pentecostés, en el cual la iglesia recibe el Espíritu Santo y está llamada a transmitir el amor de Dios a toda la humanidad. La unidad es un aspecto fundamental, pues la verdad es que no podemos salir al encuentro de los demás de manera aislada. La evangelización solo la podemos realizar de un modo efectivo, de un modo real, si la vivimos como familia, si la vivimos como pueblo, si la vivimos como un todo que da testimonio de la misericordia de Dios. La contemplación, nosotros sabemos que uno podría decir, ya, pero yo vivo mi vida de contemplación solo en la capilla o en mi pieza o en mi cuarto, con mi Biblia, pero sabemos que Dios habla de un modo especial cuando estamos reunidos. Y yo rezo no solamente por mí, rezo en favor también de todo un pueblo que Dios me ha confiado. Y nosotros también, de un modo especial, tenemos un carisma que nos hace rezar y vivir la contemplación siempre en unidad, como familia. No estamos aislados. No somos esos monjes que vivían en el desierto totalmente aislados unos de otros. No, somos un pueblo, somos una familia. La contemplación y la evangelización la vivimos siempre a partir de la unidad que Dios nos dio. Pero para poder vivir y comprender qué es lo que significa la unidad en este carisma, nosotros en primer lugar a quien tenemos que mirar siempre es a Dios. En verdad, para todo lo que nosotros hagamos, pensemos, digamos, nuestro referente fundamental siempre va a ser Dios. Pero para comprender la unidad lo hacemos contemplando el misterio de la Santísima Trinidad.
Es imposible que podamos comprender el misterio en su plenitud, porque somos limitados, porque somos personas humanas. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra inteligencia siempre va a estar limitado. No somos Dios. Pero sí podemos contemplar un misterio que se nos fue revelado en la persona de Jesucristo y se nos fue esclarecido a partir del Espíritu Santo que recibimos el día de Pentecostés y de un modo especial el día de nuestro bautismo. Pues bien, para comprender lo que significa la unidad, volvamos a mirar a la Santísima Trinidad. Cada uno de ellos cumple un rol que le es propio, que ninguna de las otras personas, ninguna de las otras dos personas podría reemplazar. Ni Jesús ni el Espíritu Santo son Padre. Ellos no pueden reemplazar el rol y lo que le corresponde a la esencia de Dios Padre. Así como Dios Padre no va a reemplazar al Hijo. No es como un trabajo que uno puede decir, ya, me quedé sin un empleado, entonces yo mismo hago el trabajo del otro. No es así. Lo más propio de la Santísima Trinidad es que cada uno, que ese Dios que es uno, está compuesto de tres personas que son, que dan algo particular, que les es propio y que nadie puede hacer, ninguna de las otras personas puede hacer y puede entregar. Pues bien, asimismo nosotros contemplamos también los estados de vida en nuestra comunidad y en la iglesia en general. Nosotros contemplamos la Santísima Trinidad. El Padre es Padre. No puede ser Hijo, no va a ser el Hijo, ni va a ser el Espíritu Santo. Él da lo que le corresponde en virtud de ser Padre. Lo mismo el Hijo y lo mismo el Espíritu Santo. Si nosotros homologamos esto a los estados de vida en la comunidad católica Shalom, nosotros podemos comprender precisamente que nuestra vida de unidad la vivimos de la misma manera. Tenemos por un lado los matrimonios, por otro lado los célibes, por otro lado los sacerdotes y también podemos incluir también a los diáconos y a los solteros. Pero vamos a referirnos específicamente a los tres estados de vida fundamentales: matrimonio, los célibes y también al sacerdocio. Y de eso vengo yo a compartir un poco. Así como el Padre entrega lo que le es propio y el Hijo entrega lo que le es propio y que ninguna de las otras dos personas de la Trinidad va a entregar, nosotros estamos llamados precisamente a vivirlo de esa manera. Yo como sacerdote tengo un rol fundamental dentro de la comunidad, como lo tiene también el matrimonio en lo que le es propio, o el célibe en lo que le es propio. Cada uno entrega y aporta lo que el otro no puede entregar, y así nos enriquecemos todos, y así nos mantenemos unidos, porque nos necesitamos, porque no nos entendemos el uno sin el otro. La iglesia no se entiende sin los matrimonios, la iglesia no se entiende sin el sacerdocio, la iglesia no se entiende sin los hombres consagrados al servicio en unión con Dios. Hombres y mujeres, me refiero. Pero para poder reflexionar en el sacerdocio, los invito a que podamos mirar en particular como referente la persona de Jesucristo. Es Él, nos dice San Pablo, el verdadero y único sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es lo que es propio de un sacerdote? En todas las culturas ancestrales, no solamente en el cristianismo, existe lo que es denominado el sacerdocio. En algunas culturas hay mujeres sacerdotisas, hombres sacerdotes, que lo que hacían es tomar la ofrenda del pueblo, entregársela a la deidad, a la divinidad, para aplacar su ira o para que la divinidad concediera algún favor. La lluvia, qué sé yo, vaya a saber uno, la salud, el clima. Pero en la persona de Jesucristo, o en Dios, en la que se nos fue revelado, nosotros podemos comprender de que el sacerdocio humano no puede ofrecer nada que pueda ser agradable, el sacerdocio puramente humano, no puede ofrecer nada que pueda ser agradable a Dios Padre. ¿Por qué? Porque yo, como sacerdote, soy un hombre frágil y pecador, como lo somos todos. Por lo tanto, de mi propiedad, de mi vida, no hay nada que pueda ofrecer solamente mío, exclusivamente mío, agradable a Dios. Es por eso que de la Santísima Trinidad Dios Padre envía a su Hijo
para que Él, asumiendo nuestra condición humana, pueda presentarle una ofrenda digna. ¿Y cuál es la ofrenda digna? Él mismo. Es por eso que el único sacerdote real y verdadero es Jesús. Pero su sacerdocio no lo ha querido restringirlo solamente a su persona, lo ha querido compartir con su iglesia. Y es por eso que suscitó a algunos hombres de entre todo el pueblo para transmitir esta realidad que le es propia exclusivamente a él. De ahí que a los apóstoles les comunicó el poder de perdonar los pecados, no porque ellos tuviesen alguna virtud en particular o porque ellos tuviesen los méritos, porque los sacerdotes no somos escogidos a partir de méritos, sino de la gracia y de la elección que el mismo Dios realiza en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos, para poder comprender el misterio sacerdotal en nuestra iglesia y de un modo particular en nuestra comunidad, tenemos que mirar a Jesucristo, aquel que se pone delante de Dios y frente a los hombres para unirlos, para acoger lo que es propio de los hombres y entregárselo al Padre, acoger las gracias que el Padre quiere entregar, como la misericordia, como la ternura, como la fidelidad, como el perdón, y ofrecérsela a los hombres. ¿Cuál es el sacrificio? Perdón, primero, ¿quién es el sacerdote? Jesús. ¿Cuál es la ofrenda, el sacrificio? Él mismo. Él también es el digno para entregarlo y el digno para ofrecerse. ¿Y dónde se realiza el sacrificio? En su cuerpo. Es decir, Él también es el altar. Sacerdote, víctima, ofrenda y altar. En Jesucristo se ve esta realidad única. Y entonces, el sacerdocio en la comunidad, ¿a quién mira? Es a Jesucristo. ¿Qué estamos llamados nosotros como sacerdotes a vivir? Nosotros como sacerdotes, digo yo, sacerdocio ministerial. Precisamente a mirar a Jesucristo y saber que me tengo que colocar como un hermano que toma la ofrenda de sus hermanos y las presenta a Dios Padre en la Eucaristía, que acoge de Dios Padre la misericordia y lo entrega al pecador arrepentido, no porque tengo ningún mérito, porque no los tengo, sino por la pura elección y la gracia de Jesús. Y aquí quiero hablar un poco también de un testimonio personal. Yo fui ordenado sacerdote antes de conocer a la comunidad católica Shalom. Ya en mi época de seminario había escuchado de lo que era la comunidad, pero aún no llegaba a la arquidiócesis de Santiago de Chile. Y por lo tanto no había tenido ningún contacto directo con la comunidad. Fue una vez que me ordené sacerdote, a los pocos meses de mi ordenación, que conocí a los primeros integrantes, a los primeros miembros de la comunidad que llegaron a fundar el carisma aquí en este país. Y cuando pude ver en ellos un misterio de unidad, pude también ver cómo mi sacerdocio se encajaba perfectamente. Todos ellos eran laicos. Hasta el día de hoy yo soy el único sacerdote dentro de la misión de Santiago de Chile. Y en esos laicos yo percibí una acogida que me ayudaba a entrar en intimidad con Dios de un modo muy particular. El primer aspecto que me llamó la atención de la comunidad fue precisamente la contemplación, ese misterio de oración, de ver cómo esos laicos me ayudaban a mí a rezar aún más, a unirme en el misterio también de Jesucristo como aquel Dios que presentaba esa oración en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, que decía: Señor, te pido por ellos, para que sean uno. Cuando conocí la comunidad, ese modo de rezar, ese modo de vivir la contemplación, llamó profundamente la atención, porque era un modo nuevo, era una novedad para mí. En segundo lugar, me di cuenta de que yo siempre comprendí mi sacerdocio en virtud de los demás. Jesús
no estaba hecho solamente en favor de mí y de una parroquia que Dios me pudiese confiar, sino que de vivía la unidad de una manera muy particular. Si ustedes se fijan, cada vez que iba a ser un acto apostólico, por decirlo de alguna manera, Jesucristo lo primero que hacía era entrar en la intimidad, en la unidad con la Santísima Trinidad, en la Santísima Trinidad. Jesucristo entraba en comunión con el Padre y con el Hijo. Jesucristo no hacía nada que no fuera la voluntad del Padre. El misterio de la unidad en Jesús es tan fuerte, tan potente, que su sacerdocio solo se hacía en virtud de cumplir la voluntad del Padre. Jesucristo era mediador de Dios y los hombres. Jesucristo es el mediador entre el Padre y cada uno de nosotros porque el Padre se lo pidió. Porque Jesucristo vivía todo su ministerio sacerdotal siempre en obediencia al Padre, porque el Padre y yo somos uno, nos decía. Qué impresionante es comprender de que era Él el que tenía una labor, un ministerio, una entrega particular, pero no lo hacía como por las propias fuerzas o por las propias ganas, sino que lo hacía por obediencia, por ser uno con aquel que lo envió. Eso nunca se le olvidó. Y desde esa perspectiva también reconozco en la comunidad un misterio que me hace vivir la unidad de un modo muy particular. Comprender cuando nosotros hacemos las promesas de que estoy llamado a ser un sacerdote en favor de los jóvenes, en favor de la humanidad, siempre en comunión con la Iglesia y a la manera de la comunidad católica Shalom. No me mando solo. No soy un soldado que va solo al campo de batalla. Soy enviado. Y soy enviado en la medida que sea fiel al mandato y a aquel envío. Cuando yo miraba a los misioneros, una de las cosas que me llamaba mucho la atención, tanto en la comunidad de vida como de alianza, es la disposición de decir, yo no estoy aquí para hacer lo que quiero, estoy aquí para hacer lo que Dios me pide. Y Dios me habla a través de la comunidad. Y es en la comunidad en la cual encuentro la verdadera unidad. Yo puedo ejercer mi vida apostólica, yo puedo ejercer mi ministerio sacerdotal, yo presento en la Eucaristía a toda la humanidad frente al altar y presento el cuerpo de Cristo a la comunidad, pero siempre en obediencia a la Iglesia. La unidad está estrechamente vinculada a la obediencia. Precisamente porque si somos desobedientes, quiere decir que corté todo vínculo de comunión. Estoy haciendo lo que yo quiero. Y Jesucristo nunca hizo eso. Jesucristo mantuvo el estrecho vínculo y lo manifestó a nosotros, el vínculo que tenía con el Padre y el Espíritu Santo, diciendo, yo soy obediente, vine a hacer lo que se me pidió. Pues de la misma manera, yo creo que el sacerdocio está llamado a vivirse de esa manera, de ese modo. No soy un sacerdote para ejercerlo a la manera que yo quiera. Soy un sacerdote para ejercerlo a la manera que Dios quiere y como la Iglesia me lo pide y en esta comunidad que Dios me dio. Como testimonio, yo podría finalizar diciendo lo siguiente. Qué impresionante es comprender cuántas gracias yo he recibido por parte de Dios a través de matrimonios, de mujeres y de hombres célibes que han servido en la misión de Santiago de Chile. Cada uno de ellos me ha entregado algo que yo jamás podría entregar, porque soy sacerdote. No soy un hombre casado ni soy un hombre célibe al modo de los célibes de la comunidad. Soy un sacerdote
y ellos me enriquecen porque hay algo que yo no tengo y ellos sí. Comprender de que desde esa perspectiva la unidad la vivo como un receptáculo de misericordia a partir del estado de vida de otras personas, pero una unidad que también está llamada a colocar mi ministerio sacerdotal al servicio de ellos, que también me enriquecen, pero colocándolo no a partir de lo que yo quiero o lo que se me da la gana, sino a partir de lo que Dios me pide, de lo que la comunidad me llama a hacer. Los invito a que podamos siempre reflexionar el misterio de la unidad a partir de la contemplación de la Santísima Trinidad. Comprender que el sacerdote que nosotros tenemos en la comunidad, o en la parroquia, en nuestra iglesia, o el que sea, está llamado precisamente a reflejar ese misterio de unidad de Jesucristo. El sacerdote que obedece a Dios Padre y se coloca en favor de la humanidad para perdonarla, para redimirla, para elevarla al reino de los cielos y para enviarla como agentes de evangelizador. Pidamos por los sacerdotes en nuestra comunidad, para que seamos obedientes al llamado que Dios nos da, para que podamos siempre ser aquellos mediadores entre el pueblo y Dios Padre, siempre asemejándonos a Jesucristo, para que podamos comprender de que el sacerdocio no es algo ganado por méritos, al contrario, fue una elección de Dios que nos puso en medio de este pueblo, en medio de esta familia, en medio de esta comunidad, para recibir aquello que nosotros no tenemos y que nunca vamos a tener, y para entregar aquello que sí tenemos y que lo recibimos por pura gracia. Es así como nos enriquecemos, es así como nos conozcamos en este misterio de unidad, y que esta semana nos ayude a valorarnos aún más, sabiendo que el sacerdocio necesita de matrimonios santos. Y aquí quiero retomar una cosa. Yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a tantos matrimonios que han rezado por mi ministerio, a tantos matrimonios que me han ayudado en mi sacerdocio, a tantos célibes que han estado ahí para corregirme, para enseñarme. La primera persona que yo conocí de la comunidad era precisamente una mujer célibe, que me enseñó a caminar este camino de santidad que es el carisma Shalom. Y uno dice, ¿qué habría sido de mi vida, de mi sacerdocio, sin esa mujer célibe, sin esos hombres célibes que me han acompañado y que me han ofrecido su amistad? Hoy día ya tengo muchos amigos que han vivido el celibato, tanto en la comunidad de vida como en la comunidad de alianza. ¿Qué sería de mi ministerio sacerdotal sin esos matrimonios que me llaman, me frecuentan y me dicen, Padre, ¿está todo bien contigo? Esas mujeres que ejercen un rol de maternal conmigo, esos hombres también que me apoyan y me abren las puertas de su casa para decirme, hey, mi familia también te apoya en tu sacerdocio. Es eso lo que me apasionó de la comunidad católica Shalom. Es que en verdad yo estoy recibiendo muchas gracias que si solamente me centrara en mi ministerio, nunca las tendría. Y a la vez soy capaz de comprender de que yo tengo algo para entregarles a cada uno de ellos, que necesitan, no porque yo tengo la fuerza y el poder y los méritos, sino porque Dios me los confió, no para guardármelos, no para reservármelos, sino para donarlos. Que esta semana de la unidad podamos, en primer lugar, agradecer. Agradecer por los sacerdotes que de alguna manera complementan tu estado de vida, que te llevan el perdón de Dios, que te llevan la comunión, que rezan e interceden por ti, que están ahí cuando estamos enfermos para ungirnos con el aceite santo, para aliviar el alma y el cuerpo. Para aquellos sacerdotes que están administrando los sacramentos día a día, que ofrecen su oración en favor del pueblo que Dios les encomendó. Esos sacerdocios que tienen algo para entregar que tú, siendo laico, no podrías. Pero también seamos capaces de comprender, si tú eres casado o célibe o soltero, cuál es tu rol para enriquecer el sacerdocio de tantos hombres que están ahí, cerca tuyo, ofreciéndote los sacramentos para tu santificación. Entrega a ellos aquello que tú puedes entregar. No te lo reserves. No le quites a los sacerdotes que tienes cerca la posibilidad de acoger el carisma que pasa también por parte tuyo. Así como Jesucristo
Obediente al Padre, acogía todo lo que el Padre tenía para entregarle y también devolvía al Padre todo su sacerdocio y toda su filiación. De la misma manera, acogemos algo que nos es propio y lo damos, no lo guardamos. Agradezco a tantas personas que no se han reservado su estado de vida para contribuir a mi ministerio sacerdotal. Y yo, por mi parte, trato de hacer el esfuerzo diariamente de no reservarme este ministerio, sino que colocarlo en favor de la humanidad, de la Iglesia y de nuestra comunidad.